Un equipo de fútbol pidió un trabajo de brujería y al final no quisieron pagar completo. Entonces la bruja que lo hizo les echó una maldición de 13 años que el equipo quiso revertir, pero no se pudo. Hoy te contaré la maldición de la bruja de Quilmes. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. El día de hoy les voy a platicar de la maldición de la bruja de Quilmes. Y bueno, vean, aquí agregué algo más aquí a la escenografía. Esta cerveza argentina que se llama Quilmes. Entonces, tiene que ver esto, sí, porque es una población allá de Argentina que, bueno, también el equipo de ahí se llama Quilmes y se destaca o participa en el fútbol profesional de aquel país. Pero vámonos a lo que es la historia. Fíjense, es muy interesante. Probablemente habrá algunos que no les guste tanto el fútbol, aquí que asiduos a Detective Misterio, algunos que sí, ¿verdad? Pero independientemente de que te guste o no el fútbol, esta historia es muy interesante y se puede percibir, asegurar no, pero sí se puede percibir claramente que hay alguna situación ahí paranormal, algo que no hay una explicación lógica por qué haya sucedido de esta forma. Y bueno, es por eso que se le llama a esta la maldición de la bruja de Quilmes. Así que vean, vámonos a iniciar con esta historia. Quilmes es un equipo de fútbol profesional de la Liga de Argentina y estos hechos fueron en el año de 1994. Todo comenzó cuando faltaban 4 fechas para el cierre del campeonato de la B Nacional de la 93-94 allá en Argentina. La B Nacional es como acá en México, bueno, Detective Misterio es un podcast de acá de México, yo soy mexicano. La B Nacional es como si fuera la división de ascenso, ¿no? La primera división, la de abajito, ¿no? O sea, no estaba en la máxima categoría. Entonces, Quilmes y Gimnasia de Jujuy no se daban tregua. Solo uno obtendría el boleto a la categoría principal máxima del fútbol argentino. Y a alguien se le ocurrió que era bueno contratar a una bruja. Esto podía darle fuerza al equipo para superar de una buena vez a los jujeños. El equipo de fútbol argentino Quilmes llevaba una gran mala racha que le hacía permanecer en la segunda división o la división de ascenso. Por esta razón, un grupo de directivos del equipo se les ocurrió contratar a una bruja llamada Dora y pedirle que los ayudara en su objetivo de subir a la primera división de Argentina. Así que bueno, Quilmes, el equipo, ya llevaba mucho tiempo ahí batallando en ese año de 1994 y no podían subir a la máxima categoría de Argentina, a la primera división, ¿no? Entonces, pues buscaban cuál era la forma de pues tener una ayudadita, ¿no? Como que un empujoncito, como que bueno, ya tenemos a los mejores jugadores que podemos contratar, estamos gestionando los directivos del club o gestionaron los directivos del club lo mejor que se puede, pero esto todavía no nos alcanza para llegar a la máxima categoría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Había ahí pues varias voces alrededor y uno dijo, no, pues es que hay una bruja muy buena en tal lugar y se llama Dora y pues igual y ella si hace no sé una limpia o algo que nos pueda ayudar. Y uno de los directivos de Quilmes dijo, no se le hizo mala la idea y se le ocurrió, tuvo la intención de poder contratar a esta bruja y que les ayudara a que Quilmes llegara a la máxima categoría. Y fíjense,
Tuvieron que recorrer 100 kilómetros a partir de ahí de Quilmes y dicen los que saben y vivieron esta historia, pero pudieron encontrar a la bruja y pedirle el trabajo. Llegaron con la brujadora y le dijeron, oye, nos dijeron que tú realmente nos puedes ayudar y lo que necesitamos es esto. ¿Qué es? Que el equipo de Quilmes llegue a la máxima categoría. Haz algo, haz lo que necesites, lo que tú creas conveniente, pero haz que el equipo llegue a la primera división. Y bueno, esta bruja les dijo que sí, pero que les cobraría 4,000 pesos y además necesitaría algunas cositas para poderles hacer el trabajo. Y se refería a que necesitaba algunas fotos de los jugadores tanto del equipo de Quilmes como el rival directo con el que se estaban disputando el ascenso a la primera división, que era el Gimnasia de Jujuy. Así que bueno, los directivos dijeron, pues bueno, hay que darle lo que pide y vamos a ver qué sucede, ¿no? Les dijo la brujadora que Quilmes ganaría sus partidos y Jujuy perdería para que así Quilmes subiera a primera división de Argentina. Solo que debían pagarle 2,000 pesos primero y cuando estuviera el hecho le pagarían el resto de lo que los directivos accedieron. Recordemos que ella les dijo que les cobraba 4,000 pesos argentinos de ese tiempo. Dijo, denme 2,000 varos, denme 2,000 pesos. Bueno, acá en México se dice mucho de 2,000 varos. Denme 2,000 pesos y cuando acabe el trabajo me pagan los otros 2,000. Y los directivos dijeron, pues sí. Le dieron las fotos, algunas fotos de los jugadores de Quilmes, otros de los de Jujuy, que les digo son los que estaban ahí disputando el ascenso a la primera división. Si ustedes no están empapados tanto en el fútbol y los que sí están empapados les va a ser más fácil comprenderlo y entenderlo, pero los que no, bueno pues Quilmes le faltaban unos partidos, le faltaban 3 partidos, si no mal recuerdo, y la misma cantidad de partidos al Jujuy. Estos partidos claramente ellos estaban en disputa cada uno con los equipos que se iban a enfrentar y bueno pues Quilmes tenía que ganar todos sus partidos y el Jujuy tenía que perder todos para que así Quilmes pudiera ascender a la primera división. Eso era no tan fácil porque pues el fútbol también a veces es de que andes en tu mejor momento, que se te den bien las cosas y todo ese tipo de situaciones que a veces aunque traigas un buen equipo no le ganas a otro que es medianamente competitivo. Así que es por eso que pedían esa pequeña ayudita los directivos para que la bruja hiciera su trabajo. Y bueno, como les digo, es muy complicado y se necesitaba que Quilmes ascendiera y por ello habrían contratado a la bruja. Después resultó que el Jujuy perdió su partido 3-0, ya estaban llegando al final de la temporada y bueno, Jujuy perdió su partido 3-0 y el Quilmes iba ganando al Deportivo Morón hasta que de las tribunas aventaron un petardo que le pegó al jugador Enrique Cuenca, jugador del Morón, y que por ello se tuvo que suspender el partido unos minutos. Este ya era el último partido de la temporada y lo que necesitaba Quilmes era ganar porque el Jujuy iba perdiendo, así que si se mantenían esos resultados, ya Quilmes llegaba a la primera división como lo habían pedido los directivos y como le habían solicitado a la bruja ayudar para que esto sucediera. Pero en ese partido de Quilmes aventaron un petardo, lastimaron a un jugador del equipo contrario del Morón y se tuvo que suspender el partido. Después resultó... Ahí me perdí. Con este resultado que iba ganando Quilmes, el equipo podía ascender a primera, pero el partido estaba suspendido por esta que lastimaron al jugador contrario de Quilmes. Y en esos momentos la brujadora estaba ahí en el estadio. Y resulta que fue a tocarles ahí a los directivos, al palco en donde estaban, a decirles y a exigirles el pago de los 2,000 pesos que faltaban. Porque ella dijo, ya cumplí yo con mi trabajo, estos van a ganar, estos van a perder y entonces Quilmes va a ascender. Y resulta que los dirigentes la sacaron a empujones sin cumplir su palabra porque creían que Quilmes ya estaba en primera división con ese resultado del partido y no pensaron que se iba a suspender el partido o que se iba a repetir.
Entonces sacaron a la Brujadora a empujones, a maltratos y demás, y esto ocasionó que la bruja les dijera: los maldigo 13 años de mala suerte. Los maldigo, tendrán 13 años de mala suerte, perdón. Y para mala suerte del Quilmes, el partido del Petardo, que iban ganando 2-1, se tuvo que reanudar tiempo después y terminaron perdiendo 3-2. No lograron ascender. Recordemos que la maldición de la Brujadora fue echada por ella en 1994 y dijo que tendrían 13 años de mala suerte. Entonces esa maldición en teoría duraría hasta el 2007 aprox. Recuerden esta fecha para cómo sigue surgiendo la información aquí en el capítulo y podamos sacar nuestras propias conclusiones. 2007 se cumplía, ¿no? Bueno, pues resulta que los directivos, sabiendo de fútbol, teniendo tantos años en lo que es el fútbol profesional y este deporte espectáculo, interpretaban que, bueno, sí habían lastimado a un jugador contrario de Quilmes, pero eso no le iba a quitar ningún gol al Quilmes ni nada por el estilo. Pero resulta que cuando se reanudó el partido tiempo después, bueno, pues resulta que Quilmes perdió. Y bueno, habrá sido porque no le pagaron a la Brujadora, o habrá sido porque simple y sencillamente no tuvo que ver nada a la bruja, y así sucedió por culpa exclusiva de los jugadores que estaban en la cancha. No lo podemos saber, pero ya ahí se empieza a uno a pensar, a dar la opción de análisis, de decir, y si le hubieran pagado completo, ¿qué habría pasado, no? ¿Qué habría sucedido? Jamás lo vamos a saber porque la historia ya está escrita, pero vamos a ver qué es lo que sigue más adelante para que nos demos cuenta por qué cobró tanta fuerza la maldición de la Brujadora. En 2001, su mala suerte o maldición de la Brujadora persistía, pues perdieron 3 finales, fíjense, de 1994 al 2001 ya habían pasado 7 años, contra Huracán, contra Los Andes y contra Belgrano en partido de promoción. Partido de promoción significa que esos dos equipos están disputándose el poder pasar a la siguiente ronda y llegar a la máxima categoría. Entonces Quilmes perdió 3 finales. Ya con todo eso, los directivos ahora sí empezaron a pensar que era la maldición de Dora la causa de todo eso, y por ello decidieron irla a buscar para pagarle el resto y pedirle que retirara la maldición contra Quilmes. Bueno, ¿y por qué fueron tan poco hombres de no pagarle en su momento? Ahora sí iban a chillar para que les quitara la maldición, independientemente de que sí esto fuera causa de que Quilmes había perdido 3 finales o no, ¿verdad? Pero la cosa no estaría más difícil de lo que ellos creían, porque resulta que ellos trataron de buscar a la Brujadora, pero pues no contaron con esa suerte, porque cuando la quisieron buscar se toparon con la realidad de que la Brujadora había fallecido 3 años antes, y con ello no se podía revertir nada de la maldición. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O será la maldición del otro día? ¿O la maldición de la Brujadora? ¿O la maldición de Quilmes? No lo sé. La leyenda se instaló porque ahí dijeron, ya, como decimos acá en México, chupó faros la Brujadora, con todo respeto donde quiera que esté. Bueno, ya no estaba encarnada y ya no había una disculpa. La Brujadora no lo hice con mala fe ni con mala intención, ¿no? Es un dicho que se dice acá en México. Y bueno, la leyenda se instaló, y bueno, Dora había hecho caer una maldición de 13 años sin éxitos deportivos por culpa del accionar dirigencial de los directivos, y pocos creían en aquellas versiones iniciales, pero la primera prueba se dio pocos días más tarde. La realidad es que la Brujadora ya había hecho un gran trabajo, había hecho algo que, si eso era el resultado, esos marcadores eran resultado del trabajo que ella había hecho, pues ya se estaban manifestando, porque era algo muy difícil que Quilmes pudiera llegar al último partido con esa ventaja para estar a minutos de ascender a la primera división, y ya estaba, solamente era cosa de que pasaran los minutos y eso culminara. Pero al no pagarle a la Brujadora, resulta que por arte de magia o azares de
del destino, las cosas se cambiaron y Quilmes no pudo ascender. Y fíjense, un equipo de la Liga Argentina llamado Morón, que andaba ahí por la mitad de la tabla, que le dio vuelta al resultado a Quilmes, y lo que era alegría se transformó en preocupación, ya que fallaron un penal y sufrió Quilmes una derrota de 3-2. Quilmes no volvió a ganar, cayó con la Ferrere y empató con el Instituto y Atlético de Rafaela. El equipo se alejó de la cima y debió disputar el segundo ascenso y se marchó en semifinales tras una apabullante derrota contra Instituto. El mito se enterró durante varios años, así como también las participaciones competitivas del Cervecero Quilmes. 6 temporadas más tarde, una situación traumática refrescó la memoria de aquellos fanáticos que no encontraban explicación al escenario de tan mala suerte. Así que buscaron la tumba de la bruja, pero no fue posible porque no tenía lápida y no sabían dónde estaba enterrada. Así que los aficionados ya estaban hartos, ya no sabían ni cómo quitarse la malaria, no sabían ni cómo revertir esta maldición, y la única persona que la podía hacer era la bruja Dora, que ya estaba desencarnada. Ella ya no podía hacer nada porque ya no estaba en este mundo y ya no le podían pedir directamente que hiciera algo, y mucho menos pagarle el dinero que no le pagaron completo, ¿verdad? Así que en el 2000 Quilmes alcanzó su primer chance de lograr el ascenso tras lo ocurrido con la bruja Dora, y resulta que tampoco lo consiguió. La final por el primer ascenso fue ante Huracán y culminó con un ajustado triunfo del equipo. El buen nivel del elenco o de los jugadores comandados por Ricardo Reza los guió rumbo a la inmediata revancha en la definición del segundo intento de ascenso. Esta vez sería en los Andes el Verdugo que haría esfumarse a aquella oportunidad para Quilmes. El reglamento del torneo permitió tener una tercera oportunidad, que a los pocos días esta oportunidad la tenían con el equipo de Belgrano. Quilmes había conseguido un amplio margen en la ida tras ganar 3-1. Faltaban pocos minutos para el final, empataban a 1, pero al final el resultado no favoreció otra vez a Quilmes y seguían malditos. Y ya se empezaban a preguntar ahí jugadores, directivos, aficionados y los que no le iban a Quilmes también. ¿Qué fuerza sobrenatural estaba influyendo para torcer el destino de Quilmes en el presente? Terminaron sin ascender de nuevo a la primera división de Argentina. Entonces Quilmes arribó a su cuarta final seguida ante Banfield y nuevamente cayó. Cayó sin discusiones, el rival fue totalmente mejor y bueno, pues ahí ya todos decían que no se encontraba una explicación. Y decía el entrenador del momento: no encuentro explicación. Reconoció el entrenador tras el partido: todavía le quedaba una bala más, una oportunidad más al torneo. La promoción nuevamente lo ponía otra vez contra Belgrano enfrente y la maldición volvía a irrumpir. Quilmes estaba a 5 minutos del ascenso y tras el 1-0 en la ida, esto les favorecía, pero nuevamente la maldición se manifestó y Quilmes perdió. No logró ascender aún con la ventaja en el partido. Así que las crónicas de aquella época hablaban de los fantasmas de Quilmes que permitieron que el milagro fuera para Belgrano y no para ellos. Así que también se mencionaban como algunas pesadillas para el club. Y por las calles de la ciudad todos ya estaban haciendo eco de que era la maldición de la bruja Dora en contra de Quilmes. El año siguiente el equipo peleó contra Olimpo mano a mano en la apertura, pero quedó a un punto y el primer ascenso se fue para el equipo contrario. En la segunda parte el Cervecero Quilmes se pinchó, o bueno, ¿cómo se puede decir? No dio el ancho y estuvo lejos de dar batalla en un reducido segundo tiempo que otra vez les quitó el ascenso. Así bueno, cuando ya llega el nuevo entrenador, la nueva directiva dice:
Cuando nosotros armamos en el equipo del 2002-2003 dije, qué bruja ni qué bruja, les dije. Muchachos, con todo respeto para los que creen, acá no hay bruja, pero para mí, ¿sabes cuándo empezó? Decía Julio García, integrante de la Comisión de Fútbol en aquella temporada 2002-2003 y vicepresidente del club en esos años, decía, yo estaba en las primeras planas, la historia de que era un secreto a voces la maldición de la bruja Dora tras 5 finales fatídicas perdidas al hilo. Así que habían tenido 5 oportunidades para ascender a primera división, habían llegado a esas 5 finales y las 5 las habían perdido. Un aficionado relató, un día perdíamos 2-0 con Almagro, le dimos vuelta 3-2 y a los 89, le dimos vuelta 3-2 a los 89, pero a los 90 nos empataron 3-3. ¿Será posible que no podemos salir campeón? Pensé. Me tenía loco lo que decían de la bruja Dora. Así que Rodolfo Acosta, un hincha, decidió ir más allá, un hincha de Quilmes. No se quedaba ante el lamento de lo sucedido ni las dudas sobre la veracidad de lo ocurrido con Dora. Una mañana decidió poner a acción a esa idea que tenía y se trasladó hasta el panteón en donde estaba enterrada la bruja de Dora, que estaba a 100 kilómetros de distancia, y bueno, visitó su tumba y bueno, pues ahí trató de buscarla, no lo consiguió de primer intento porque no había una lápida que identificara dónde estaba enterrada, pero ya después de investigar ahí un poco en el panteón le dijeron dónde estaba y dice él, me acerqué a la tumba y le dije que los hinchas de Quilmes no teníamos la culpa, de que un dirigente había hecho la promesa y no la había cumplido. Si nos haces ascender, le voy a arreglar la tumba con colores de Quilmes, porque estaba abandonada, relató Acosta ante este medio. El fanático de Quilmes decoró la tumba de Dora y tras aquel día Quilmes hilvanó una racha de 6 triunfos, 3 empates y solo una derrota ante el campeón, el Atlético de Rafaela. ¿Creer o no creer? Debía definir el segundo ascenso contra Argentinos Junior, el otro mejor equipo del torneo. Su séptima final en 3 años. Partido de ida disputado en el Centenario. En el Centenario fue el único gol en la serie que se definió una semana más tarde en el Estadio de Ferro con un 0-0 y una tribuna repleta de fanáticos de Quilmes. Ahí volví a ir, obviamente no pude conseguir, dice, volvió a ir al cementerio, no pudo conseguir piedras azules, pero se las pintó y le hizo una bandera de Quilmes ahí a la bruja de Dora. De ahí en más fue 4 veces este aficionado que encontró la tumba y le dijo que él le arreglaba la tumba si le quitaba la maldición a Quilmes. Y cuando llegó Quilmes a la Copa Libertadores fue a agradecerle a la tumba de Dora y le llevó un póster de Quilmes y lo puso en la tumba. Reconoce este fanático que nunca se dio por vencido y que siempre quiso buscar la forma de revertir esto o de hacerle ver a la bruja Dora pues que ellos no tenían la culpa, la realidad, sino que estos directivos que en su momento la sacaron empujones del estadio y no le quisieron pagar la otra mitad de lo que habían pactado en un inicio. El relato se esparció por cada recoveco de la ciudad desde aquel 5 de julio del 2003. Quilmes volvió a vivir alegrías y padeció sinsabores. Claro que sí, pero más alegrías. Nunca más se volvió a hablar de lo que sucedió dentro de la cancha con la maldición. Nadie se animó a desmentir la leyenda de la bruja Dora y su influencia en los tropezos del cervecero fueron hasta el 2003. Así que en el 2003 se rompió la maldición de Quilmes, ahí se acabó porque ya por fin pudieron cumplir su objetivo el equipo de Quilmes. Y se acuerdan que al inicio del capítulo del día de hoy les decía que recordáramos la fecha, ¿no? Fue 1994, bueno, la temporada 93-94. Y bueno, si contábamos 13 años de mala suerte, esos se tenían que terminar en el 2007, ¿no? Pero no se terminaron en el 2007, terminó la maldición en el 2003. Ahora, ¿de verdad era una maldición o no? No lo podemos saber con seguridad,
pero lo que sí podemos interpretar con estos hechos es que claramente había algo más allá de lo natural, algo sobrenatural, alguna situación de energía paranormal que hizo que Quilmes perdiera tantas finales de forma consecutiva para poder ascender a la primera división. La verdad es que es increíble ver que en el momento justo, en el momento exacto, en el partido clave, en el minuto clave que está a punto de terminar un partido, el equipo hubiese tenido la ventaja y en cuestión de minutos o segundos la cosa se revertía en su contra. Así que la verdad es que sí no se puede dejar de lado pensar que sí probablemente tienen una maldición y tampoco se puede dejar de lado que probablemente esta maldición se haya quitado, disminuido o se haya diluido cuando este aficionado tuvo toda la intención de ir a buscar la tumba de la brujadora y ofrecerle una disculpa y hacerle ver, donde quiera que estuviera ella, porque ya estaba desencarnada, hacerle ver que pues los aficionados, como él dijo, no tenían la culpa de ese error de él o los directivos del club de Quilmes en su momento. Entonces, cuando eso pasó, las cosas empezaron a cambiar y los resultados empezaron a ser diferentes y favorables para el club de Quilmes. Tanto así que al final sí pudieron romper esa mala racha de llegar a la primera categoría, a la máxima, a la primera división de Argentina. Pero claro, no lo podemos saber con exactitud, pero sí podemos llegar a una conclusión que sí podría ser muy probable que la maldición de la brujadora es la que le haya impedido al club Quilmes de Argentina poder ascender en esas 6 o 7 finales anteriores en las que tuvo la oportunidad de llegar a la primera división. Pero bueno, y fíjense, como conclusión, los méritos deportivos están basados en la competitividad de cada equipo y los conocimientos deportivos de jugadores, directivos y entrenadores, aunque a veces no se lleven bien o no sean eficientes aunque tengan en común el objetivo de ganar. Pero cuando eso no se logra en varias finales perdidas a pocos minutos del final por algunos años, por una década, por más de una década, bueno, pues resulta que se puede pensar en algo más allá de la razón o en una maldición. Afortunadamente esto terminó después de algunos años, no de los 13, y pudo ser la visita a la tumba de la bruja o por una probabilidad del juego. Pero no cabe duda de que ahí queda la idea de que pudo ser algo paranormal que se vivió o influyó en esta historia del club Quilmes de Argentina. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen al respecto? ¿Creen que sí haya sido una maldición? ¿No haya sido una maldición? ¿Ustedes saben de alguna maldición que hayan escuchado? Que claro, deseo que eso nunca les pase ni les haya pasado, pero no sé si ustedes tengan algún relato de maldiciones o algo por el estilo que sea pues creíble y que sea como esto, ¿no? Que haya argumentos sólidos para poder sustentar o para poder pensar que sí tenían una maldición. Así que bueno, deseo les haya gustado mucho este capítulo. La verdad es que es muy interesante esta historia. Yo cuando la conocí me dejó un poquito sorprendido, porque dije, o sea, decirlo así a la ligera, pues es muy fácil, pero ver los hechos, analizarlos, juzgarlos, tomar un análisis de ver si sí o si no, entonces ahí es cuando ya uno se queda pensando y dice, bueno, pues es que sí, no es común que 6 finales consecutivas pierdas con que te dan el derecho a llegar a la primera división, ¿no? Así que por eso les quise poner todos estos datos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, yo les agradezco que se hayan quedado hasta este minuto del capítulo. Ahí les pido me apoyen mirando los demás capítulos de Detective Misterio. Hay algunos muy interesantes, claramente algunos les gustarán más que otros, así que ahí vayan a echarles un ojo y compartirlo con la familia, con los amigos, para que este proyecto de Detective Misterio
vaya creciendo aún más. Así que les dejo ahí las redes sociales, la página de internet y sobre todo aquí el canal de YouTube, y también me pueden ver y escuchar en Spotify. Así que yo les mando un saludo misterioso. Soy Adán López, Detective Misterio. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden que la realidad a veces puede superar muy fácilmente a la ficción.